Bueno, son en punto. Espero que me estéis oyendo bien. Voy a cerrar la ventana porque justo está empezando a pasar. Bien. ¿No me oís? Vale. Vale, bien. Ya veo que sí que al menos unos cuantos me oís. Vale, perfecto. Vale, todo bien. Ya tengo agua, ya tengo caramelos, así que empezamos si os parece bien. Bueno, mi intención es, bueno, supongo que además por la miniatura del enlace que os he pasado, pues ya lo intuís. Mi intención es hoy terminar ya por fin con Frangélico. Nos habíamos quedado en, bueno, realmente el que es el conjunto de obras más importante de Frangélico en el actual Museo de San Marcos, en el antiguo convento dominico de San Marcos en Florencia. Pues mi intención es, como digo, terminar con él. Veremos unas cuantas cosas más de ese convento de San Marcos y un par de cositas pues del último momento de la obra de Frangélico y empezaremos con otra cosa. No nos vamos a mover de sitio, no nos vamos a mover prácticamente de cronología, pero bueno, al fin y al cabo estamos hablando del primer renacimiento, estamos hablando del 480 y es un movimiento o una corriente cultural que va a abarcar pues todos los campos del arte. De modo que vamos a ir viendo alguna cosita más. No recuerdo exactamente dónde nos habíamos quedado, me parece que este fresco de la celda 7 ya lo habíamos visto y si no recuerdo mal nos habíamos quedado aquí, habíamos dejado esta resurrección de Cristo junto a las santas mujeres, lo habíamos dejado para hoy. Bien, vuelvo a insistir en los elementos creo que fundamentales de este conjunto de obras. Se tratan de obras que no están hechas para que las vea un gran público. Si yo siempre digo que al fin y al cabo el arte es un elemento bueno de propaganda, ¿no? Y creo que además en la Spala, en los retablos que hemos visto en los últimos días, esto se entendía. Uy, perdón. Estaba diciendo que ese carácter propagandístico del arte, bueno, pues en los retablos que hemos visto estos últimos días era clarísimo, ¿no? Veíamos cómo aparecían los santos titulares de los comitentes, ¿no? Veíamos a San Cosme y San Damián por todas partes y los volveremos a ver, tened en cuenta que los Medici, pues Cosme de Medici es el gran mecenas del momento y no solo tiene en su nómina a Frangélico, sino que tiene a otros muchos pues pintores, escultores, arquitectos, ¿no? Ahí sí podemos ver propaganda. Sin embargo, en estos frescos, en estos enormes frescos, la cuestión es distinta. Son elementos de devoción. Esto no está hecho para que lo vea el gran público. Esto no está a la vista de los feligreses en un retablo, en la nave de la iglesia, sino que está en las celdas privadas de los dominicos. De modo que, pues como digo, aquí lo que prima es el elemento devocional, ¿no? Eso es quizá lo que hace que la sencillez, que la simplicidad de estas obras sea muchísimo mayor. Y también es, en gran medida, esa simplicidad la que crea la sensación pues casi de modernidad. Fijaos, viendo esta resurrección de Cristo, pues cuánto ha avanzado el arte solo en una generación. Si comparamos las primeras obras de Frangélico con esto, desde luego
la diferencia es tremenda, es enorme, ¿no? Aquí la perspectiva ya está perfectamente lograda. Fijaos cómo en este caso Fra Angelico utiliza el sarcófago abierto puesto en una ligera diagonal y con una sensación tridimensional pues casi perfecta, ¿no? Fijaos cómo esa sensación tridimensional no solo la consigue a través de la geometría, sino que la consigue también a través de la utilización del color, de las sombras. Espero que se me esté oyendo bien. Bien. Como digo, a través de esas sombras. Y también, por ejemplo, en la distribución de esas santas mujeres, pues realmente lo que consigue es crear esa sensación de 3 dimensiones. A esto hay que añadirle también, en un fresco en el que realmente el fondo casi desaparece, ¿no? El fondo es esa gruta, de modo que el fresco se convierte casi en una ventana desde la cual el dominico en su celda tiene acceso directo a la gruta en la que se produjo la resurrección de Cristo, ¿no? Bueno, ya digo que hay que añadir a esto la delicadeza tremenda con la que se trabajan, por ejemplo, los pliegues de la ropa de una manera tremendamente sutil y que ya no es que nos esté anunciando el Renacimiento, sino que ya está inmerso en pleno Renacimiento. Otra de las características, además de la sencillez de estos frescos de San Marcos, es la presencia prácticamente constante de frailes dominicos. Fijaos cómo, aunque en una posición secundaria, en el lado y con posición de orante, nos aparece un fraile dominico, en este caso un santo dominico. Va a ser constante la representación tanto de Santo Domingo como de Santo Tomás de Aquino, como de San Pedro Mártir, que son los 3 principales santos dominicos en este momento. Bien, junto con las características tremendamente innovadoras de esta obra, hay también algunos elementos que nos pueden parecer quizá más arcaicos, como por ejemplo la presencia de la mandorla mística. Si os dais cuenta, este Cristo resucitado, vestido con túnica blanca y mostrando las llagas, al fin y al cabo nos aparece como casi Cristo Señor de Dolores. Si os dais cuenta, lleva la palma del martirio en la mano y muestra tanto en la mano como en el costado las llagas de la pasión. Pues en esa mandorla mística sí que podríamos ver una iconografía quizá un tanto más arcaica, pero ya digo que al utilizarla junto con la perspectiva, con el volumen, ya de arcaico no tiene nada. Nos puede parecer a simple vista, pero esto ya es plenamente renacentista. Bien, aquí tenemos otro fresco, en este caso de la celda 9, y tenemos un fresco con una paleta de colores pues muy clara. Si os dais cuenta, es algo también generalizado en este conjunto. El blanco es el elemento principal y aunque es una coronación de la Virgen, si os dais cuenta, en la parte superior vemos una especie de apertura de cielos y la escena en la que Cristo corona a su madre, como digo, todo en esas tonalidades blancas. Vuelvo a insistir en que es tremendamente complejo llegar a captar la tonalidad, la riqueza tonal del blanco, ¿no? Bien, junto con esa escena en la parte superior veis que claramente la escena se divide en 2 registros, el superior y el inferior. Pues en la parte inferior tenemos pues casi lo que sería una sacra conversación. Vemos a una serie de santos que son fácilmente reconocibles. Si os dais cuenta, en el centro, y casi haciendo simetría con la escena de la parte superior, en la que vemos a la Virgen y a Cristo, tenemos a 2 santos muy fácilmente reconocibles
tanto por los hábitos como por sus atributos iconográficos. Tenemos a la izquierda del espectador, a nuestra izquierda, tenemos a Santo Domingo como fundador de la Orden Dominica. Vemos el hábito blanco y negro y justo frente a él, también arrodillado en una posición perfectamente simétrica, veis, arrodillado y con una pierna levantada, tenemos a San Francisco, en este caso con el hábito marrón y mostrando las llagas. Esa posición con las manos adelantadas que tienen todos los santos de la parte inferior es una vez más una posición habitual, sobre todo en las representaciones de Cristo como Señor de dolores. En este caso, San Francisco muestra las llagas. Detrás de San Francisco vemos también muy reconocible a San Pedro Mártir. Lo vemos con la herida sangrante en la cabeza, y a San Marcos. Si os dais cuenta, el hábito de San Pedro es dominico y la ropa que lleva San Marcos es, bueno, podríamos decir que antigua, ¿no? Bien, justo enfrente veis que la simetría es absoluta. Aquí lo que se está buscando, pues como buena obra renacentista, es el equilibrio, la armonía y la simetría, ¿no? Pues justo detrás de Santo Domingo tenemos a San Benito. ¿Veis ese hábito negro? Bueno, al fin y al cabo es el gran creador de las órdenes monásticas, ¿no? Los benedictinos como primeros, bueno, frailes. Realmente no son los primeros, pero sí que es la regla de San Benito es la que rige prácticamente a todos los grupos monásticos desde muy pronto. Bien, y detrás de San Benito, justo enfrente y a la misma altura que San Marcos, tenemos a Santo Tomás de Aquino, perdón. Santo Tomás de Aquino. Si os dais cuenta, pues realmente aquí sí que tendríamos, bueno, quizá no mensaje político porque son todos santos, pero bueno, el titular del convento, los tres santos principales dominicos, el fundador de la regla benedictina y pues San Francisco como el otro o el representante de la otra gran orden monástica de este momento. Yo ya os comenté hace unos días bueno, la presencia casi constante de esa vinculación entre dominicos y franciscanos. Bueno, va a haber sus más y sus menos. Está claro que el espíritu y la labor de unos y de otros es completamente distinta, pero son las dos grandes órdenes religiosas de este momento, realmente las dos grandes órdenes religiosas a partir del siglo XIII. Seguimos avanzando y tenemos, veis que todos tienen el mismo formato. Tenemos la presentación en el templo. Aquí quizá lo que más llama la atención es el entorno que se simula. Fijaos que ya en esa resurrección de Cristo veíamos la utilización de la sombra para crear el aspecto tridimensional, ¿no? Pero aquí Fra Angelico lo hace de una manera magistral. Si os dais cuenta, este es uno de los primeros frescos en los cuales, bueno, pues Fra Angelico nos engaña, ¿no? Si os dais cuenta, parece realmente que las figuras están en tres dimensiones, parece que todo esto se está desarrollando en una hornacina, y no es así. Estas sombras son pintadas, ¿vale? Aunque parece que los personajes se recortan en un fondo que tiene profundidad, no lo es, ¿vale? Nos simula el templo con un altar detrás de los personajes principales, un altar con el fuego encendido y cubierto con una pequeña hornacina con forma de vénera. ¿Os acordáis? Que es una de las formas típicas del Renacimiento a nivel arquitectónico, estas hornacinas con forma de concha o de vénera. Y de nuevo en primer plano tenemos a un santo dominico, en este caso
también muy reconocible, San Pedro Mártir, de nuevo con ese hachazo, con esa herida en la cabeza. Seguimos avanzando. Si os acordáis, yo os decía que la posición de la celda y la imagen que se representa en ella no tienen ¿cómo decirlo? Un discurso concreto. No siguen un aspecto cronológico en las escrituras, no, sino que son, podríamos decir que imágenes sueltas, ¿no? Y eso se ve perfectamente aquí. Aquí no se representa una escena consecutiva a la anterior, sino que lo que tenemos es una crucifixión con Santo Domingo a los pies de la cruz. Bueno, en esta crucifixión de nuevo vemos los rasgos nuevos en el arte. Fijaos que, bueno, anatómicamente esto empieza a ser bastante más preciso. En este caso, ese paño de pureza que cubre a Cristo deja atisbar la anatomía. Este es uno de los elementos fundamentales. Está claro que todavía no es una anatomía perfectamente conseguida, pero también está claro que aquí ya hay un estudio anatómico previo. Quizá no son las formas que se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en el Renacimiento. Pensamos en formas más monumentales, ¿no? E incluso a nivel anatómico. Pensad, por ejemplo, en Miguel Ángel. Ya hablaremos, no dentro de demasiado tiempo, creo, y en sus anatomías, ¿no? Aquí no, aquí todavía hay una cierta estilización, pero está claro que Frangélico conoce cómo funcionan los músculos, conoce cómo son las posiciones del cuerpo, cómo carga el peso el cuerpo y qué efecto tiene eso en la posición, ¿no? También llama la atención aquí una cosa que luego poco a poco va a ir desapareciendo durante el Renacimiento. La presencia de la sangre, si os dais cuenta, es una presencia aquí bastante potente, ¿no? Vemos las llagas sangrantes tanto en manos y pies como en el costado, ¿no? Están goteando casi sobre Santo Domingo, ¿vale? Bien. Volvemos a lo mismo, lo que os decía, ¿no? No tenemos un discurso concreto, una escena prácticamente igual. Fijaos la posición de Cristo. Ay, perdón. Pero en este caso con Santo Domingo flagelándose. Volvemos a lo mismo, es un mensaje dirigido exclusivamente a los miembros de la congregación, a los frailes. Perdón. Vale. Sí, perdón, leo ahora los WhatsApps. Sí, Venera es Vieira. Lo que pasa es que en italiano queda mejor. Bien. Aquí veis otra crucifixión, veis que se repiten. Aunque la posición de Cristo es muy similar, fijaos, bueno, cómo intenta simular que el peso lo está cargando sobre una única pierna. Sí que es verdad que lo que sería su pierna derecha toma una posición un poco extraña, no del todo realista, pero la búsqueda ya está ahí. Algo similar pasa con la posición o con los brazos de María Magdalena, que se encuentran a los pies de la cruz, abrazando la cruz. Si os dais cuenta, aquí lo que se está intentando hacer es una especie de escorzo, pero el resultado es que los brazos quedan un poco más cortos de lo que sería real, ¿no? Pero bueno, ya digo que lo importante aquí es en muchos casos no el resultado, sino la búsqueda, ¿no?
Bien, también llama la atención aquí en cuanto a composición. Si antes os decía que una de las características fundamentales del Renacimiento es la búsqueda de la armonía, la búsqueda de la simetría, en este caso, fijaos cómo las líneas principales nos crean una V, estas montañas que se abren dejando un fondo negro en el que se recorta el cuerpo de Cristo y ese paño de pureza translúcido, nos crea una V flanqueada por la Virgen y por Santo Domingo, de manera completamente simétrica y equilibrada, y en el centro recortada esa T, ¿no? Ya digo, la simetría en este caso es absoluta. Seguimos avanzando y llegamos quizá a uno de los cuadros más curiosos, ¿no? En la celda 31 tenemos a Cristo en el limbo. Vemos a Cristo resucitado que entra al limbo y saca de allí a los justos, ¿no? Incluso algunos de ellos podemos reconocerlos. Si os dais cuenta, aquí tendríamos a Juan el Bautista, fijaos el ropaje que lleva, ¿no? Pero aquí llama muchísimo la atención la búsqueda del movimiento. Si os dais cuenta, este Cristo resucitado es prácticamente el mismo que hemos visto antes en la primera escena, en la resurrección. Vemos la misma mandorla, lo vemos flotando, levitando, y acaba de derribar la puerta del limbo. Claro, aquí Fra Angelico se imagina ese limbo como una gruta pues, poblada por demonios, unos demonios bueno, pues, híbridos, ¿no? Parecen entre felinos y reptiles. Bueno, ya llegaremos al Bosco, pero está claro que el imaginario colectivo en este primer renacimiento bueno, pues tiene presente a este tipo de monstruos, ¿no? Bueno, pues Cristo derriba literalmente la puerta de esa gruta. Veis la puerta arrancada de sus goznes con los clavos sacados y con un demonio aplastado bajo la puerta, y saca de allí a los justos. Bien, esta es una de las escenas fundamentales de todo el conjunto. ¿Vale? Aquí tenéis la institución de la Eucaristía. Tened en cuenta que es uno de los elementos primordiales en la liturgia pues, cristiana. Es habitual, y de hecho el propio convento de San Marcos cumple esa norma, que este tipo de escenas se colocasen para decorar los refectorios. Sí, era puerta, perdona, ahora me llega el mensaje, era puerta blindada, pero no ha aguantado. Bien, como os decía, las escenas o bien de la Última Cena o bien de la institución de la Eucaristía suelen decorar generalmente los refectorios. En este caso, bueno, el convento de San Marcos tiene una Última Cena en el refectorio, pero es posterior, es 50-60 años posterior. Pero en una celda también aparece esta escena. Fijaos qué capacidad tiene aquí ya Fra Angelico de crear la profundidad. Estoy haciendo mucho hincapié en esto, estoy insistiendo mucho en esto, porque es realmente el gran logro del primer Renacimiento, ¿no? La capacidad de conseguir profundidad en los cuadros. En este caso, ¿cómo lo hace? Bueno, pues utiliza todos los recursos, casi todos los recursos disponibles en aquel momento. Por un lado, fijaos la disposición de la mesa, esa mesa en L, que crea una diagonal. Ya nos ha dado ahí
profundidad. Fijaos la perfección, por ejemplo, en este mantel, ¿no? Esa caída del mantel también ayuda a crear ese aspecto de profundidad. El otro brazo de esa L al final está funcionando como murete, ¿no? Que nos divide planos. Si os dais cuenta, tenemos tanto aquí como hacia el fondo una serie de planos superpuestos. Lo mismo está haciendo, por ejemplo, esta tapia del fondo, en la cual se abren dos ventanas y una puerta que nos dejan ver lo que sería realmente el claustro con el pozo y la nave de la iglesia del propio convento de San Marcos. Es curioso porque en muchas de estas imágenes la ambientación representa directamente el propio convento de San Marcos. Bien, aquí tenéis a Cristo clavado en la cruz. Vuelvo a insistir en la simetría. Veis que es prácticamente perfecta. Vale, sí, la bandera, esa bandera de ahí, con esa cruz de San Jorge, es uno de los atributos habituales en la representación de Cristo resucitado. Si os dais cuenta, tanto el nimbo como la bandera, esa bandera ondeante, no lo he dicho antes, pero también el movimiento, ¿no? Si Cristo está levitando, está moviéndose, fijaos como tanto la bandera ondeante como la túnica o el manto de Cristo está moviéndose, ¿no? Bueno, pues son elementos típicos de la representación de Cristo resucitado, ¿no? Túnica blanca y bandera con la cruz de San Jorge sobre fondo blanco. Bien, como os decía, la simetría aquí es uno de los elementos fundamentales. Vuelvo a utilizar un recurso habitual desde finales de la Edad Media, sobre todo en el norte de Europa, pero que ya ha llegado aquí también, que es pues el de colocar personajes de espaldas. Veis que ahí tenemos a dos personajes pues de los que no vemos la cara, están de espaldas, ese soldado y ese, bueno, parece ser un comerciante, que están de espaldas. El mero hecho de colocarnos a un personaje de espaldas lo que está creando ya no solo es profundidad, sino sensación de aire, de espacio, ¿vale? Sería esa búsqueda del espacio. Este pequeño grupo de 3 hombres lo que está haciendo es equilibrar con el otro grupo que se encuentra a la izquierda, a nuestra izquierda, a la izquierda del espectador, con la Magdalena y con la Virgen, ¿vale? Y en la parte superior, si os dais cuenta, se vuelve a equilibrar 2 escaleras, 2 sayones que están clavando a Cristo a la cruz. Bien, aunque es poco realista si intentamos imaginarnos una escena de crucifixión, desde luego no debían producirse así. Pero fijaos cómo en este caso Cristo apoya los pies sobre una escalera. Y esa forma de apoyar los pies lo que hace es que la cadera gire. Veis cómo está cargando el peso sobre uno de los pies en una posición que podríamos decir relativamente relajada. Claro, decir que alguien a quien están crucificando tiene una posición relajada queda un poco raro, pero para que nos entendamos. Bien, esto lo que está haciendo es un contraposto. Quedaos con esa palabra, lo de contraposto, porque es uno de los elementos también fundamentales, sobre todo en el primer 480. Cuando lleguemos a las esculturas de Donatello, cuando veamos el David de Donatello, por ejemplo, pues hablaremos bastante de ese contraposto, ¿no? Quizá es un poco exagerado ese giro de cadera, pero tened en cuenta que lo que se está haciendo aquí es romper la rigidez.
en la representación, sobre todo de los personajes más sagrados. Yo ya os he comentado en varias ocasiones que es muy habitual que los pintores o los escultores sean más conservadores en las representaciones pues, de la Virgen, de Cristo, que de los personajes secundarios o que completan la escena. Bueno, pero aquí ya estamos empezando a ver pues cómo incluso esa rigidez de Cristo crucificado pues está desapareciendo. Ya tenemos un contraposto. Bueno, seguimos en las celdas, ya queda poquito, no os asustéis. Y en este caso tenemos a Cristo crucificado entre los ladrones. ¿Vale? Veis el Cristo, el ladrón arrepentido y el otro ladrón. Vuelven a mezclarse elementos que podríamos decir de la historia bíblica con elementos pues un tanto anacrónicos, ¿no? Vemos la representación típica del Gólgota. Veis que fondo blanco no está buscando aquí la representación del paisaje, ni mucho menos. Casi nos representa o nos figura a estos personajes como esculturas más que como elementos pictóricos. ¿Vale? Fondo blanco. Las diagonales que marcan las cruces de los dos ladrones y que hacen que nuestra vista se dirija directamente hacia Cristo y que cree también la sensación, como digo, de profundidad. Y en la parte inferior, lo que sería una deísis bizantina, vemos a la Virgen y a San Juan, pero no en la posición habitual. Normalmente la Virgen y San Juan en esa deísis bizantina se sitúan cada uno en un flanco de Cristo, a uno y otro lado, izquierda y derecha de la cruz de Cristo. En este caso no se hace así, pero para incluir en la escena de nuevo a Santo Domingo, lo reconocemos por ese perdón. José Luis me dice que por qué unos desnudos y el otro no. No sé cuál me estás diciendo. No sé a qué cuadro hace referencia. Voy a esperar que me conteste. No sé si te refieres a los pies. Aquí uno va descalzo, o sea que San Juan va descalzo y los dominicos no. Si es eso, es también habitual que las escenas, los personajes sagrados se representen descalzos. Es una cosa más o menos constante. Bueno, de todos modos quedó pendiente el 37. Vale, sí, supongo que te referías a eso. Vale. Bien. Perdona, te referías a los dos ladrones. Llevan no paño de pureza, pero sí que llevan una especie de taparrabos o de calzón. Sí van vestidos. Claro, yo ahora no puedo acercarlo, pero sí van vestidos. Bien, en la parte inferior, como os decía, equilibrando la posición de San Juan, que lo vemos además llevándose las manos a la cabeza, ¿no? Llorando. Algo parecido también con la Virgen, con las manos juntas y contemplando la muerte de su hijo. ¿Vale? Tenemos a Santo Domingo, se le reconoce por la estrella en forma de, en el nimbo, la estrella roja en el nimbo, y Santo Tomás de Aquino con el libro. ¿Vale? Bien, aquí vemos una escena del entierro. Vemos cómo están a punto de colocar en el sarcófago a Cristo. Mientras tanto, las santas mujeres están atendiéndolo, ungiéndolo, y de espaldas vemos a San Juan. Veis que es una presencia también constante en estos últimos momentos
en estos últimos momentos de Cristo, ¿no? De las escenas cristológicas, en crucifixión, descendimiento, santo entierro, aparecen siempre San Juan, ¿no? Bien, y esas tres mujeres. Todavía tienen algunos rasgos, sobre todo en el rostro, que nos pueden recordar al gótico. Fijaos esos ojos rasgados, que nos pueden recordar incluso a Cimabue o a Masolino. Pero, ya digo, simplemente el hecho de la posición que ocupan ya nos está hablando de que estamos en pleno Renacimiento. Tras ellas, contemplando la escena, vuelve a aparecer Santo Domingo, en este caso además, con la vara de azucena, que es otro de los atributos típicos de Santo Domingo, por su defensa de la virginidad de María. Aquí tenemos, en este caso, no es una escena de las celdas, sino que es una escena que se sitúa en el claustro bajo, ¿vale? Veis que hay una diferencia importante. Es una escena que ya hemos visto. Si os dais cuenta, antes, hace unos minutos, hemos visto a Santo Domingo abrazando, bueno, ante la cruz y Santo Domingo flagelándose ante la cruz. En este caso está abrazando la cruz. Es una escena que nos mezcla, ¿no? Varias de las que ya hemos visto, pero hay un cambio fundamental. Fijaos el fondo. El fondo en este caso es de azul lapislázuli. Creo que no hay día que no lo vuelva a repetir. Ese pigmento es de los más caros que había en aquel momento. El azul lapislázuli. Vale, el azul lapislázuli es uno de los pigmentos, como digo, más caros. Bien, el caso. ¿Por qué aquí tenemos un fondo distinto? Pues básicamente porque esta es una zona, vamos a decir, que pública del convento. Si hemos empezado hablando del carácter propagandístico del arte, las escenas más caras, las imágenes más valiosas, ya no en cuanto a significación, sino en cuanto a materiales, se colocan en posiciones que pueden ser vistas. Quizá es un concepto un tanto materialista, pero funciona. En una celda en la que solo el fraile va a contemplar la escena, bueno, pues lo que tenemos son fondos blancos, elementos sencillos, pero en el pasillo del claustro tenemos un enorme, tened en cuenta que esto mide más de 2 metros, casi 3 metros de altura, tenemos un enorme fondo azul tremendamente llamativo y tremendamente caro. Esto también corresponde al claustro, uno de los pequeños altares del claustro, y veis que las escenas son mucho más complejas. Vemos en la parte central inferior lo que sería la posición del sagrario de ese altar, con una escena de otra vez Cristo Señor de Dolores, mostrando las llagas todavía dentro del sarcófago, con la cruz detrás, y en los laterales también bordeados de azul lapislázuli, vemos los elementos de la pasión. Si os dais cuenta, tenemos la columna a nuestra izquierda, la caña con la esponja y la lanza, ¿vale? Como símbolos de la pasión de Cristo. Y en la parte superior vemos una adoración de los magos. Ya hemos visto unas cuantas, pero fijaos que el estilo y la forma, más que el estilo, la riqueza en la representación de las imágenes que hemos visto en las celdas y las que estamos viendo aquí son completamente distintas, y la razón es fundamentalmente esa, que aquí estamos en un espacio público dentro del convento. Perdón.
Bueno, salimos del convento de Santo Domingo y siguiendo ese mismo camino, fijaos, tenemos la misma escena, aunque aquí ya completamente desarrollada. Tenemos otra adoración de los magos. Bien. En este caso, la atribución a Frangélico es dudosa. Bueno, no la atribución, sino el hecho de que la obra sea completamente de Frangélico, ¿vale? Bien. El caso es que aquí vemos una escena muchísimo más compleja, mucho más abigarrada. Parece ser que este tondo pues realmente tiene trazas de Frangélico, pero está terminado por alguno de sus alumnos, ¿vale? Esto ya avanza completamente hacia el Renacimiento. Y fijaos, la profundidad aquí ya es muchísimo mayor, aunque un tanto falsa, un tanto irreal. Si os dais cuenta, todas estas filas de gente que llegan desde el fondo de la escena nos estarían marcando esa profundidad. También tenemos como recurso recurrente, ¿no? La posición de los caballos, en este caso girados, ¿no? Vemos la grupa del caballo en escorzo para crear esa sensación de profundidad. O la posición de esas ruinas y esa ciudad, las ruinas a la izquierda y la ciudad a la derecha, que nos crean esas diagonales y esa profundidad. Aparecen también elementos recurrentes, como por ejemplo ese gran pavo real, ¿no? Que pinta ahí un pavo real. Cuando vemos pavos reales en representaciones de este tipo, lo que está haciendo es alusión al paraíso terrenal. Bien. Y vamos avanzando hacia una de sus últimas obras. En este caso tenemos, bueno, se le conoce como la Anunciación de Florencia, aunque en realidad se trata de una puerta de sagrario, ¿vale? Es uno de los elementos quizá más llamativos dentro de la obra de Frangélico. Bueno, realmente es algo habitual y las escenas que representan también son, bueno, relativamente habituales, salvo una. Si os dais cuenta, ya aquí de manera directa podemos reconocer alguna escena, ¿no? Esta puerta fue encargada por Piero el Gotoso, ¿vale? Estamos hablando ya de los años 40, bueno, finales de los 30, principios de los 40 del siglo XV, y Piero el Gotoso, que es el hijo de Cosme de Medici, encarga una puerta para un armario. Bueno, en realidad no sería armario de sagrario, esto es mayor, sino que sería un armario para exvotos, que se encuentra en la catedral de Florencia. Tiene un total de 42 escenas. Las principales son estas que estamos viendo aquí, y alrededor, en los laterales del mueble y en los frisos, se completa con escenas o representaciones de santos y algunos elementos bíblicos de la vida de Cristo, ¿vale? Pero las principales serían estas. Y empieza esta serie con una representación, pues en realidad poco habitual, pero fundamental en la iconografía cristiana. Empieza con la rueda de Ezequiel. En la parte superior izquierda se representa la rueda de Ezequiel. Es esta rueda de aquí. Bien. ¿Y qué significa esta rueda de aquí? Bueno, pues es la rueda
que se le apareció a Ezequiel y que anunció la llegada de los evangelistas, ¿vale? En el centro tenemos la representación de evangelistas, ¿vale? Pero no solo los evangelistas, sino también el tetramorfos. Me explico. Sabéis que cada uno de los evangelistas se le representa con una forma animal, ¿no? Lucas el toro, Marcos el león, Juan el águila y, bueno, no un animal, pero y Mateo el ángel. Bueno, pues aparecen doblados. Juan por un lado y el águila por otro, Mateo y el ángel aparecen dos veces en su forma humana y en su elemento iconográfico, ¿no? En el tetramorfo. En realidad, las descripciones de la aparición de la rueda a Ezequiel no es del todo así, sino que él dice que ve a personajes con 4 cabezas diferentes. Pero bueno, la forma de representar es esa. Eso sería la rueda central, ¿vale? Y en la rueda exterior lo que se representa es a profetas, ¿vale? Evangelistas y profetas. Además de esto, en las 4 esquinas estarían el propio, se representaría al propio Ezequiel contemplando la rueda, lo vemos aquí, además identificado con el cartel, y a San Gregorio, ¿vale? El Papa San Gregorio, lo vemos con la mitra papal. Bien. Junto a esto tenemos una representación de la Anunciación, otra vez la Anunciación. Veis que aquí rompe un poco los estándares que ya hemos visto unas cuantas veces para jugar en favor de la simetría. Veis cómo a lo largo de la vida de Frangélico la simetría va siendo cada vez más importante. Fijaos que la escena es absolutamente simétrica. 2 logias, puerta central y en la parte superior creando una V que enmarca en fondo azul al Espíritu Santo, 2 cipreses y 2 pinos. Igual que pasa con las 2 macetas. Esas macetas ya las hemos visto unas cuantas veces, por cierto, en la parte superior de los muros. Bien. Siguiente escena. Tened en cuenta que estos son de pequeño tamaño, y en este caso lo que tenemos es la natividad. Aquí tenemos la circuncisión. No es una escena representada habitualmente, pero sí que hay alguna vez que aparece. Aquí lo que llama la atención, aparte de que la escena no es, como digo, de las más habituales en representación, perdón, vale, dice que parece una rueda pues sí, del zodiaco casi, ¿no? Es que es muy similar, es muy similar. Perdón. Bien. Aquí, como digo, hay otra cosa llamativa y es de nuevo el templo en el que se desarrolla esto. Si os dais cuenta, de fondo vemos claramente un templo gótico, pero en la parte delantera ese templo gótico lo que tiene son unas pilastras. Por cierto, fijaos en la forma, ya sé que la imagen no es de muy buena calidad, pero fijaos en la forma de esas pilastras, que luego dentro de un minuto hablamos. Bien, aquí tenéis la adoración de los magos. Veis que va pareciéndose cada vez más a este último tondo que os he enseñado. Bueno, más que más antigua, sí que es verdad que tiene algún rasgo un poco más arcaico, pero conjuga elementos. Veis que en este caso, en la presentación en el templo, vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Si os dais cuenta, vemos fondo
gótico, pero luego en la parte delantera veis aquí una logia, veis elementos diferentes. Aquí tenéis la huida a Egipto, ¿vale? Y aquí tenéis la matanza de los inocentes. Aquí sí que sigue completamente la historia, ¿no? Cronológica. Y la última de estas escenas principales de esta puerta sería Cristo o Jesús entre los doctores. Quedaría otra puerta más, aunque está en peores condiciones. Son más que otra puerta, otra hoja de ese mismo armario en la que aparece la resurrección de Lázaro, la entrada en Jerusalén, Cristo vendiendo a Judas, el lavatorio y los apóstoles, ¿vale? Bien. Pero yo os decía que esto es del final ya de la carrera o de la vida de Frangélico. Él va a morir en el 44 y no muere en Florencia. Aunque habéis visto que prácticamente toda su carrera la desarrolla en Florencia, él pertenece a un convento florentino y salvo pequeños periodos en los que se mueve, él pasa toda su vida en Florencia. Pero la calidad de Frangélico, perdón, la calidad de Frangélico, sobre todo ya en estos momentos, hace que el Papa se interese por él. Ya ha trabajado para el Papa en el convento de San Marcos. ¿Os acordáis que yo os decía que el propio papado va a meter dinero en el convento de San Marcos junto con Cosme de Medici? Pero en los últimos momentos el Papa Nicolás va a llamar a la corte papal a Frangélico. Frangélico va a Roma para pintar una capilla para el Papa, la capilla nicolina, y va a pasar los últimos momentos de su vida en Roma. Allí, además de la capilla nicolina, pintará esto. Este cuadro, si os dais cuenta, ya es completamente distinto a lo que hemos visto antes, al menos a primera vista. Si yo os decía a partir de San Marcos que ya Frangélico puede considerarse como un pintor inmerso en el Renacimiento, las obras de Frangélico a partir de ese momento ya son puramente renacentistas, con esta Madonna de las Sombras, que es así como se llama esta tabla, la Madonna de las Sombras, pues el paso está claramente dado. Se trata de una pala. Se trata de una pala de temple sobre madera, como todo lo que hemos visto hasta ahora, pero hay un cambio fundamental en lo que estamos viendo. Si en general la iluminación de las obras que hemos visto hasta ahora es bastante difusa, no marca sombras fuertes, aquí Frangélico, pues desarrolla algo que va a ser fundamental, y es el volumen a través de las sombras. Ya lo hemos empezado a atisbar en los últimos frescos que hemos visto, pero aquí se va un paso más allá. Fijaos cómo las pilastras de ese fondo, que son muy similares a las que acabamos de ver en esa puerta de la Catedral de Florencia, de esa puerta de armario de la Catedral de Florencia, las pilastras son muy similares, pero estas pilastras proyectan una sombra muy potente. Fijaos cómo aquí sí que somos capaces de identificar de dónde viene el foco de luz, al menos en los elementos arquitectónicos, no en las figuras humanas, que no proyectan sombra, pero sí en los elementos arquitectónicos. Proyectan sombras perfectamente marcadas. Está claro que aquí Frangélico está imaginándose una luz muy rasante desde este lateral. Bien. ¿A quién están esperando o quién ha llegado? Bueno, pues en realidad nos están esperando a nosotros. De nuevo se trata de una sagrada conversación, que sea la Madonna de las Sombras, es una sagrada conversación, ¿vale?
Una sagrada conversación en la que aparecen pues santos pues que ya tendríamos que poder reconocer pues bastante bien, bastante bien. Por lo menos la mayoría de ellos, ¿vale? Bien. De hecho, aquí veis esas sombras que se proyectan y que son una de las mejores obras de Frangélico, de las mejores y de las últimas obras de Frangélico. ¿Vale? Lo mismo pasa con esa hornacina. Por cierto, si os dais cuenta, ya cualquier rasgo de arquitectura gótica ha desaparecido. Cualquiera. Arcos de medio punto, pilastras, frisos decorativos tomados tal cual de las decoraciones romanas, de las decoraciones romanas antiguas, me refiero. Tened en cuenta que en este momento los papas están empezando a hacer excavaciones arqueológicas en Roma. En Roma los papas y los obispos en Florencia, en toda Italia. Y están sacando a la luz este tipo de decoraciones. Están sacando a la luz los mármoles romanos y eso sin duda va a hacer que la cosa cambie muchísimo. Bueno, aquí reconocible de nuevo por esa estrella, que es el elemento que marca a Santo Domingo, ¿no? Esa estrella como gota de sangre de Cristo que marca a Santo Domingo. Vemos al primero de los santos, mostrándonos además el libro abierto como fundador de una orden. Justo al lado de Santo Domingo tenemos a los santos que, si os dais cuenta, llevan una pluma y van vestidos iguales. De hecho, son iguales. Son santos gemelos en este caso, ¿no? Claro, si tuviésemos en clase os diría que quién creéis que son. Ya los hemos visto unas cuantas veces, aunque nunca tan gemelos. Perdón, fijaos la diferencia. Ahora llegamos al niño. Bien, se trata de San Cosme y San Damián, patrones de los médicos. La evolución de la representación de San Cosme y San Damián, que primero aparecen no solo San Cosme y San Damián, sino San Cosme y San Damián y sus otros 3 hermanos, y luego terminan apareciendo solo ellos, va a ser bastante importante. De hecho, hay estudios que lo relacionan iconográficamente a los Dioscuros, a Castor y Polus, no sé si os suenan, que son los hijos de Leda. Esto es para meterse más a fondo, pero sabéis que es muy habitual que a nivel iconográfico se repitan esquemas desde la antigüedad, ¿no? En muchos casos santos cristianos toman elementos de representación de dioses clásicos o de héroes o de elementos más antiguos. En el caso de Cosme y Damián, en muchos casos toman elementos de los Dioscuros. Va a pasar algo similar con San Sergio y San Baco, 2 santos que en época paleocristiana tuvieron bastante importancia, pero que a día de hoy, de hecho, creo que la Iglesia Católica ni siquiera lo reconoce, solo son santos en la Iglesia Ortodoxa. Pero bueno, me centro en lo que estaba diciendo, San Cosme y San Damián. En este caso es una alusión a los Medici. Tened en cuenta que esto se hace en Roma, se hace para Roma, pero los Medici vuelven a estar presentes. La carrera de Frangélico en gran medida depende de los Medici y eso va a ser fundamental. Bien. Junto a San Cosme y San Damián tenemos a San Juan, en este caso San Juan Evangelista con el Evangelio abierto. La representación de patriarca bíblico es ya completamente canónica, ¿no? Larga barba blanca partida, perdón. Justo enfrente, con una representación casi igual, tenemos a San Pablo, ¿vale? En este caso también con libro en lugar de con espada. Detrás de San Pablo tenemos otra vez a otros 2 santos dominicos, Santo Tomás de Aquino, del que solo vemos
la cabeza, y San Pedro Mártir de nuevo con la herida. Y entre ellos dos aparece el santo de Huesca, San Lorenzo, también muy reconocible porque está apoyado en la parrilla en la que fue martirizado. ¿Vale? Ahí veis a San Pedro Mártir. Bien. Y nos quedaba, pues, claro, la escena, el elemento central. Yo os he dicho, es una sacra conversación, ¿no? Es una Madonna rodeada de santos. Juli decía que le llamaba la atención ese niño, ¿no? Fijaos cómo el cambio entre las representaciones del niño que veíamos al principio, que veíamos en las primeras imágenes hace 2 semanas, y esta que vemos aquí. Todavía guarda una posición un tanto impropia de un niño pequeño. Pero claro, tened en cuenta que es Dios. Entonces lo vemos bendiciendo, ¿no? Con el orbe en la mano, y con la mano derecha en acto de bendecir, ¿no? Antes preguntabais que a quién están esperando. Nos están esperando a nosotros. Si os dais cuenta, la posición de los santos lo que hace es que nos incorpora a la escena. Parece que nosotros formamos parte de esa escena. Es lo mismo que pasa con la utilización de las sombras, con la utilización de esa, bueno, con la búsqueda de esa profundidad. Tened en cuenta que esas sombras que veíamos, esas posiciones de los santos, que como digo, su función principal es hacernos partícipes de lo que aquí está pasando, ¿no? Meternos dentro del cuadro, depende muchísimo de la posición que ocupaba originalmente la tabla. Esas sombras, si hoy las ves en un museo, pues quedan un tanto irreales, porque el museo no tiene la iluminación que tenía originalmente la capilla en la que esto fue colocado, la capilla romana, la capilla nicolina en la que esto fue colocado. La luz que iluminaba esa capilla venía de un lateral y esto se colocaba en ese lateral. Por lo tanto, las sombras del cuadro no eran más que la prolongación de las sombras de los elementos reales de la capilla. No sé si me he explicado. Espero que se me haya entendido lo que quería decir. Bien. Y antes de esto, bueno, el caso es que Frangélico, a pesar de que prácticamente toda su carrera la va a desarrollar en Florencia, como os decía, en los últimos momentos va a ser convocado por el Papa para ir a Roma. Es llegar realmente a la cumbre de una carrera. En el siglo XV, XVI, XVII no hay mayor honor, no se puede aspirar a más que el de trabajar para el Papa. Bueno, pues Frangélico va a conseguir eso, pero muy al final de su vida. Él va a morir en Roma y va a ser enterrado en una iglesia romana. No sé si conocéis la iglesia de Santa María sopra Minerva. Creo que hemos hablado alguna vez de la iglesia de Santa María sopra Minerva. Para los que no os suene, es verdad que no es de las iglesias más conocidas de Roma y sin embargo se encuentra a 15 metros del Panteón de Agripa. ¿Vale? Bueno, para cuando se pueda ir, que espero que no sea muy tarde, la próxima vez que vayáis a Roma, desde la Plaza de la Rotonda a la izquierda del Panteón, se abre una pequeña placita que tiene un obelisco egipcio sostenido por el elefantito de Bernini. Allí está la fachada de la iglesia de Santa María sopra Minerva. Se llama así porque es una iglesia que está construida sobre el templo romano de Minerva. De hecho, las columnas interiores de la iglesia son columnas romanas del templo de Minerva. Allí, en esa iglesia, con una cúpula
del 300 del siglo XIV, unas bóvedas del siglo XIV pintadas en azul y oro. Hay dos elementos fundamentales que son un Cristo resucitado de Miguel Ángel, que lo veremos, y la tumba de Frangélico. Pero bueno, eso para cuando se pueda ir a Roma, para cuando se pueda volver a Roma. Bien, y yo os decía que mi intención era terminar con Frangélico. Hemos terminado con Frangélico. No sé si hay alguna pregunta, duda o algo que queráis comentarme antes de cambiar de tema. Pero mi intención era terminar con Frangélico y empezar con algo distinto. No nos vamos a mover de espacio geográfico, casi no nos vamos a mover de espacio geográfico. Tened en cuenta que en el siglo XV el epicentro cultural de Europa es Italia. De modo que en Italia vamos a quedarnos todavía. Pero si nos vamos a cambiar, o sea que nos vamos a mover en cuanto a arte. ¿Vale? Vamos a empezar a hablar un poquito de escultura. ¿Vale? Si yo os preguntase por escultores del 480 italiano, muy probablemente el primero al que se os vendría a la cabeza sería Donatello. ¿Vale? Pero realmente si hablamos de escultura del 480 tendríamos que citar a tres escultores principales: Ghiberti, Donatello y Jacopo della Quercia. ¿Vale? Bueno, realmente Jacopo di Angelo, Jacopo della Fonte o Jacopo della Quercia. Se le conoció por varios nombres. ¿Vale? Empiezo por él, pues, realmente por cronología. Mi intención es hablar de los tres escultores que yo he citado. Della Quercia es el del que menos obra se conserva, del que menos obra se mantiene, pero en su momento fue uno de los más importantes, como digo. Tiene una diferencia fundamental con los otros dos. Jacopo della Quercia no va a trabajar prácticamente en Florencia. Lo intenta, tiene alguna cosita en Florencia, pero sobre todo trabaja en Lucca, ¿vale? Y bueno, Bolonia, Lucca, Siena van a ser realmente por donde se va a mover Jacopo della Quercia, ¿vale? Bien, yo aquí os he subtitulado como la nueva escultura italiana. Igual que pasa con la pintura, la escultura del 480 es una mezcla. Es una mezcla, por un lado, de los elementos tardogóticos. Vais a ver cómo todavía somos capaces de reconocer alguna cosita gótica en la obra de la Quercia, y de elementos clásicos. Antes, bueno, os acabo de decir que los papas empiezan a desenterrar mármoles clásicos, ¿no? Empiezan a desenterrar templos romanos, esculturas romanas, y eso hace que los escultores del momento tomen como referencia directa, en el caso de Jacopo della Quercia, directísima en algunos casos, los relieves antiguos, las esculturas antiguas que están empezando a aparecer. ¿Vale? Es uno de los sitios donde mejor se ve, en las culturas donde mejor se ve este cambio cultural que se va a producir en el Renacimiento, en gran medida debido a la aparición de esculturas antiguas, de esculturas clásicas, y a la copia de esas esculturas. Bien, lo vamos a situar un pelín, ¿vale? Bueno, como os he dicho, Jacopo di Angelo o Jacopo della Fonte o Jacopo di Quercia. Él nace en Quercia Grossa. Bueno, la fecha de nacimiento es imprecisa. Probablemente nace en torno a 1367, aunque otros se llevan el nacimiento de la Quercia
hasta 1367. Otros se lo llevan hasta 1374. ¿Vale? No se sabe exactamente cuándo nació. Finales de los 60, principios de los 70 del siglo XIV. Lo que sí se sabe es que muere en Siena en 1438. ¿Vale? Su nombre de bautismo sería en realidad Piero di Angelo, aunque se le va a conocer como Jacopo desde prácticamente el principio. Tened en cuenta que en aquel momento, en el siglo XIV, siguen en funcionamiento los gremios. Por lo tanto, si de la Quercia se dedica a la escultura es porque viene de una familia de artesanos vinculados a la escultura. Se sabe que el padre de Jacopo de la Quercia, que sería Piero d'Angelo, trabajaba en el norte de Italia, en varias ciudades del norte de Italia, trabajaba como orfebre y como escultor o tallista de madera. ¿Vale? Hacía tallas de madera. Tened en cuenta que tanto el gótico como el renacimiento se sigue utilizando la madera en la escultura. ¿Vale? Sí que es verdad que lo más popular es el mármol, pero sobre todo en pequeñas ciudades o en congregaciones conventuales, la madera sigue jugando un papel fundamental. Así que realmente el primer acercamiento al arte de la Quercia es en el taller de su propio padre, como orfebre y como tallista de madera. Él nace en Querciagrosa, que está al lado de Siena, trabaja en Siena. Se sabe que su padre se había trasladado a Siena desde muy pequeñito. De la Quercia, Jacopo está ya en Siena, y luego pues toda su carrera la va a desarrollar pues entre Siena, Lucca y Bolonia, fundamentalmente. Bien. Él, su primera formación en el taller de su padre va a consistir fundamentalmente en el conocimiento de las obras del tardogótico, ¿vale? Esculturas fundamentalmente de Pisano, que es, como digo, gótico, o de Arnolfo di Cambio, escultores fundamentales en el norte de Italia en época tardogótica, vinculados al gótico internacional. Desde muy joven empieza a tener fama como escultor, y eso hace que a principios del siglo XV, aunque ya llegaremos, intente pues establecerse en Florencia. Lo va a intentar concurriendo al concurso que la señoría de Florencia va a hacer para la decoración de las puertas del nuevo baptisterio de Florencia. Creo que no es un spoiler deciros que no ganó él, sino que el concurso lo gana Ghiberti, ¿vale? Y eso producirá pues, o hará que las puertas de bronce del baptisterio, la famosa puerta del paraíso del baptisterio de Florencia, esté hecha por Ghiberti. Fundamentalmente gana Ghiberti porque su forma de esculpir, sus imágenes, su iconografía, es muchísimo más, ¿cómo decirlo?, sutil. Realmente de la Quercia tiende hacia una escultura mucho más monumental, físicos más rotundos, elementos más potentes, ¿vale? Eso no termina de gustar en Florencia y no lo va a hacer durante un siglo. Pero Jacopo de la Quercia es fundamental porque los modelos que él crea, tomados, como digo, en muchos casos directamente de la escultura romana o incluso de la escultura etrusca, ya hablaremos, los modelos que él crea los va a retomar un siglo después Miguel Ángel. Se considera a de la Quercia
una de las influencias fundamentales en el primer Miguel Ángel. Por eso me parece fundamental hablar, aunque sea un poco, de la Quercha. Bueno, porfa, id diciéndome por WhatsApp si estáis o no estáis, o si me oís o no me oís, que esto de no poder veros las caras se me hace raro. Bien, os decía que él empieza a trabajar muy joven, muy joven. Bueno, las primeras obras que se le atribuyen a él, conservadas, serían, bueno, pues una pequeña Madonna que hay en el Duomo de Ferrara, pequeñas obritas, algunas de ellas incluso en madera, pero curiosamente, aunque no se ha conservado, sí que hay una referencia a una obra que él haría con en torno a 16 años. Bien, en Siena, bueno, Siena en aquel momento estaba en guerra con Florencia. Durante los últimos años del siglo XIV y los primeros del siglo XV, Siena está en guerra. Y uno de los condottieri sieneses, que sería Azzo Ubaldini, muere. Esto se va a producir en el año 85, de modo que tenemos a un Jacopo muy joven. El ayuntamiento de Siena decide rendirle homenaje a Azzo Ubaldini, haciendo un gran cortejo fúnebre que va a recorrer la ciudad, con el catafalco de Ubaldini y encabezado por una escultura ecuestre del propio Ubaldini. Se le encarga esa escultura a Jacopo de la Quercha, perdón, cuando él tiene en torno a 16 años, o sea, muy joven. Y esa escultura no se ha conservado por una razón fundamental. Tened en cuenta que es una escultura que tenía que procesionar por Siena, de modo que lo que hace de la Quercha es una estructura de madera, una estructura de madera que se cubre con estopa y que a la que se le da un revoco de yeso y tela, de modo que el acabado final es blanco, como si fuese una escultura de mármol, pero con una diferencia fundamental, y es que no pesaba muy poco, muy poco. Claro, los materiales que se utilizan hacen pues que no se haya conservado, pero es la primera escultura a la que se tiene referencia, ¿vale? Después pasamos a esas pequeñas esculturitas de Ferrara, que hoy están en Ferrara, y ya en el año 1400 llegamos a esta de aquí. Dice José Luis que la escultura parece mucho más evolucionada que la pintura. Tened en cuenta que lo que se está encontrando en las excavaciones arqueológicas que se están haciendo por parte del papado, de los obispos y de algunos príncipes son esculturas en mármol, y se van a copiar tal cual. Eso hace que las formas sean mucho más parecidas al mundo romano que lo que pasa en la pintura, ¿vale? Aún así vais a ver que, bueno, hay elementos góticos todavía, pero bueno, aquí tenemos la Madonna de la Humildad, ¿vale? Se encuentra en Siena y, bueno, al fin y al cabo está representando un modelo de virgen que ya hemos visto. Frangélico, empezábamos hablando de Frangélico con una Madonna de la Humildad, una virgen que en lugar de estar entronizada, como veíamos pues, por ejemplo en el románico, la vemos sentada sobre el suelo en una posición muchísimo más natural, sosteniendo al niño.
Si en el último cuadro que veíamos de Fra Angelico decíamos que ya el niño es un niño real, aquí no solo es un niño realista en cuanto a la anatomía, fijaos los brazos, sino que es incluso un niño realista en cuanto a la actitud. Bien. Marta dice que mano desproporcionada. Sí, sí. Una de las características que yo os he anunciado de la Quercia y que hace que en Florencia no triunfe es la monumentalidad en las formas. Yo os he dicho que son formas rotundas. Vais a ver cómo los cuerpos que representa son en muchos casos musculosos. Incluso cuando represente niños, aquí no se ve tanto, pero luego vamos a ver una serie de angelotes o de putti. ¿Os acordáis que yo os decía que esos niños se les conoce como putti, con 2 T's en italiano? ¿Vale? Bueno, pues son cuerpos musculosos que luego retomará Miguel Ángel, como os decía, 100 años después. Son manos enormes, pies mucho mayores de lo que tendría o parecería, ¿no? Mientras que los rostros son muy delicados, muy finos, sin embargo, el cuerpo, el volumen del cuerpo es muchísimo mayor. Bien, como digo, esta sería la primera obra más o menos importante, o de un tamaño más o menos importante de la Quercia. Bien. Y de ahí pasamos a esta otra, que veis que aquí sí que vemos un poquito más de gótico, ¿vale? Bien, en el año 86, de la Quercia y su familia, bueno, en realidad Piero de Angelo, el padre de la Quercia, y su familia se trasladan a Lucca. Yo os he dicho antes que Siena estaba en guerra, guerra con Florencia, y parece ser que eso es lo que hace que se traslade para huir de los disturbios y de la guerra. Se trasladan a Lucca y allí, en el año 1406, recibe el encargo por parte de un noble lucano de hacer una Madonna. En este caso se le conoce como la Madonna de la Melagrana o Madonna Silvestri, ¿vale? Madonna Silvestri porque el comitente es Silvestri, y de la Melagrana porque, si os dais cuenta, en la mano lleva una granada, una melagrana, ¿vale? Veis que mismo motivo que habíamos visto ya en Fra Angelico, ¿vale? Mientras que los pliegues que vemos aquí, tanto en la Madonna como en el niño, son perfectamente renacentistas. Fijaos cómo aquí sí que vemos el volumen, aquí sí que vemos la anatomía, intuimos la anatomía debajo de todos esos ropajes. Sin embargo, el rostro o la forma de representar el pelo todavía nos recuerda un poco al gótico, ¿vale? Pero si os dais cuenta, ya está sentada de una manera muchísimo más natural. Veis que los pies, las piernas giran ligeramente, o incluso ese niño que está sobre las piernas de su madre está de pie, sí, lo hemos visto ya de pie en algunas ocasiones, pero si os dais cuenta, tanto la anatomía como la posición de ese niño, que si os dais cuenta tiene un contraposto, es muchísimo más realista, ¿vale? Esta Madonna Silvestri o Madonna de la Melagrana se considera la primera gran obra de la Quercia. Se trata de una obra hecha íntegramente en mármol blanco, hecha íntegramente en mármol blanco de bulto redondo. Si os dais cuenta, en la parte inferior, en la peana, está nombrada como de Giacomo, ¿vale? En lugar de Jacopo con J, Giacomo da Siena, ¿vale? Y está datada en el año 1408, aunque, como digo, a día de hoy se le sitúa más hacia 1406. Claro, él proviene de Siena, os he dicho, y cuando trabaja en Lucca se le conoce como Giacomo da Siena,
Perdón, bebo agua. Bien. Bien. Una de los elementos más, más propios de este momento es, por un lado, la utilización del mármol. Tened en cuenta que, la utilización del mármol supone, por un lado, una serie de ventajas. El mármol es una piedra blanda, es una piedra fácil de trabajar, pero hasta este momento no es la piedra más común a la hora de trabajarla. ¿Por qué? Pues precisamente porque es blanda y porque es muy cara. Es muy cara. Tened en cuenta que la mayoría de las esculturas, prácticamente todas las esculturas que hemos visto hasta ahora, todas las esculturas medievales, son polícromas, van pintadas. Lo veíamos desde el románico, el gótico, van pintadas. De modo que, ¿qué sentido tiene pintar mármol? Utilizar una piedra cara para luego cubrirla, taparla. Por lo tanto, en muchos casos, en época medieval, lo que se utiliza son piedras más baratas. Pero cuando en finales del siglo XIV y principios del siglo XV empiezan a aparecer esculturas antiguas, y esas esculturas antiguas son de mármol, y no solo eso, sino que además han perdido la policromía original, los artistas del 480 creen que el aspecto que debió tener originalmente esa escultura era blanco, de modo que empiezan a esculpir en blanco. No sé si me he explicado. Hoy en día estamos acostumbrados a imaginarnos la escultura en blanco y se nos hace rarísimo pensar en una escultura pintada, una escultura de mármol, me refiero. Pero eso es algo que viene de esta época, porque cuando estos nuevos escultores ven y copian la escultura romana y griega, la copian lavada, la copian sin pintura, porque se había perdido la pintura, ¿vale? Así que ese es uno de los elementos fundamentales, ¿vale? También esto lo que hace es que se necesitan nuevos elementos. En lugar de enlucir y pintar la escultura, lo que se hace es pulir el mármol, consiguiendo un brillo, en el caso de la Quercha, fundamental, ¿vale? De la Quercha busca suavidad en sus obras y que la luz resbale entre los pliegues, ¿vale? Pliegues, por cierto, muchísimo más naturalistas de lo que hemos visto hasta ahora. Se trata de una escultura de bulto redondo. Este es otro elemento llamativo, y es que en general los soportes para escultura hasta este momento eran elementos arquitectónicos, ¿no? Para decorar fachadas, para decorar cornisas, y en muchos casos la parte trasera prácticamente no se trabajaba, en muchos casos, ¿vale? Pero a partir de este momento se entiende la escultura como un elemento tridimensional completo. Se trabaja por delante y por detrás, y en muchos casos incluso están hechos para poder girar en torno a la escultura, ¿vale? De modo que se trabaja tanto por detrás como por delante, ¿vale? En una única pieza. Fijaos esos acabados que yo os decía, ¿no? Cómo la luz incide en el mármol. Perdón. Vale. Me pregunta que dónde está. Esto está en Luca, ¿vale? Esto está en Luca. Fijaos cómo incluso esa influencia de la escultura romana la podemos ver en la ropa tanto de la Virgen como del Niño. Si os dais cuenta, esta túnica que lleva la Virgen o esta que lleva el Niño recuerda a las túnicas griegas. Fijaos cómo la túnica de la Virgen, sobre todo aquí se ve muchísimo, se ciñe con un cíngulo, con ese nudo, justo debajo del pecho. Ese no es
el corte que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Esto podría perfectamente, igual que pasa con ese otro cíngulo, podría perfectamente pertenecer a una escultura romana, o nos recuerda irremediablemente a una escultura romana. Bien, ahí vemos lo que os decía, pero esto ha sido, como digo, en Lucca, en el año 6. Tras la Madonna Silvestri, De la Quercia se convierte en un escultor muy popular en Lucca. Eso hace en 1407 reciba un nuevo encargo, el que se considera el principal encargo de este primer periodo. En 1407, Paolo Giunigi, que es el líder de Lucca, el duque de Lucca, y prácticamente principal personaje político de Lucca en aquel momento, le encarga a De la Quercia que realice este sarcófago. Giunigi, difícil de pronunciar, se había casado unos años antes con Ilaria Carretto. Ilaria Carretto era una noble de muy buena familia que casa con el duque de Lucca y va a tener 2 hijos, ¿vale? En el nacimiento de su segundo hijo, bueno, en este caso hija, Hilaria, en 1405 muere de parto, una cosa bastante habitual en el momento, con solo 26 años. Y su marido decide rendirle homenaje con este sarcófago, ¿vale? Con este monumento funerario. Se trata, como digo, de la principal obra de la Quercia en este periodo. Un monumento funerario, un sarcófago que se va a colocar en la sacristía de la Catedral de San Martino en Lucca, ¿vale? En realidad es un cenotafio, el cuerpo de la noble no está ahí, sino que está en el osario, pero es un monumento funerario vacío. Bueno, toma aquí de la Quercia varias referencias, modelos que nos hablan de hasta qué punto se está moviendo el arte en este momento. En cuanto a las formas generales, lo que está haciendo de la Quercia aquí es tomar como referencia los monumentos funerarios del norte de Europa. En este momento, en Borgoña, se está creando este modelo, este concreto. Catafalco con escultura sedente del difunto, ¿vale? Realmente, bueno, se pone como impulsor de este modelo a un escultor borgoñón que es Klaus Schluter, ¿vale? Realmente va a calar en toda Europa. En España, por ejemplo, va a haber muchos monumentos de este tipo durante el primer Renacimiento, realmente durante el último gótico y el primer Renacimiento. De hecho, si os acordáis, ya habíamos visto algún ejemplo de monumentos similares a este. No sé si os acordáis que creo que el año pasado, sí, vimos el monumento funerario del cardenal Tavera en Toledo, similar en cuanto a formas. Bueno, así que, como digo, de la Quercia toma como modelo para este monumento las obras borgoñonas de Klaus Schluter. Pero, además de esto, tendríamos, por otro lado, la influencia de la escultura gótica, sobre todo en lo que es el retrato propiamente dicho de la dama, de Hilaria Carretto. Y, por otro lado, la escultura romana. En este caso, si os dais cuenta, toda la parte inferior, todo lo que sería el sarcófago propiamente dicho, simula, por un lado, unas cornisas,
¿vale? Tanto abajo como arriba, esas molduras, y sobre todo en el centro una serie de angelotes o de, como os he dicho antes, de putti, ¿vale? Con 2 T's, portando guirnaldas. Esto está tomado tal cual, literalmente, de las decoraciones romanas imperiales. Finales del siglo I, principios del siglo II, esto está a la orden del día. En la Roma, ya digo, Julio Claudia o del primer momento de Adriano Trajano, ¿vale? Finales del 1, mediados del 1 hasta mediados del 2. Bien. Así que influencia romana, influencia europea, y al fin y al cabo eso lo que crea es el Renacimiento, ¿vale? Es esa mezcla de elementos por un lado y por otro. Vamos a ir acercándonos a algunos de los aspectos de esta obra. Bien. Fijaos que, como os decía, en la parte superior del sarcófago tenemos una gran lápida de mármol blanco trabajado de una manera tremendamente minuciosa. Fijaos los brillos de esta lápida, ¿no? Con la imagen, con el retrato sedente de Hilaria de Carreto, cubierta con un traje lujosísimo, y a los pies de Hilaria de Carreto lo que tenemos es un perro. Bueno, supongo que ya hemos visto alguna vez este modelo, ¿no? Cuando nos aparece un perro, normalmente suelen ser perros más pequeñitos que este que vemos aquí, pero bueno, cuando nos aparece un perro a los pies de una mujer en este tipo de monumentos, lo que está haciendo es hacer referencia a la fidelidad de Hilaria de Carreto, en este caso, para con su marido. Y aquí tenemos lo que sería el retrato. La tapa del sarcófago está hecha en una única pieza, en mármol blanco, de una calidad enorme. Esto no se policromó, ¿vale? Y nos representa a Hilaria con un traje tremendamente lujoso. La cabeza reposando sobre estos 2 cojines. Fijaos cómo ya intenta captar la blandura de esos cojines o de las borlas que los decoran en las 4 esquinas. Bien. Si os dais cuenta, bueno, parece relativamente sencillo, pero la minuciosidad en el trabajo es enorme. Desde esas borlas que os decía, esto está trabajado a trépano. Bueno, no sé si os acordáis lo que es el trépano. Cuando se trabajan piedras blandas y se quieren calar esas piedras blandas para evitar la rotura, lo que se hace es, en lugar de golpear con cincel, lo que se hace es hacer oquedades con taladro, con trépano, que permiten ir vaciando poco a poco, ¿no? Y también permiten pues una profundidad mayor en los detalles. En este caso lo podemos ver, pues por ejemplo, en estas borlas. Fijaos estos huecos entre el cojín y la borla que cae como si fuese blanda, o sobre todo en los detalles del pelo, ¿vale? Fijaos, aquí parece ser que lo que hace de la Quercha es utilizar un modelo real, me refiero. Es un retrato, se trata de un retrato, no es una imagen ficticia de Hilaria de Carreto, sino que parece ser que lo que se hace es utilizar la máscara funeraria de Hilaria de Carreto. ¿Vale? Era una costumbre que en realidad hasta el siglo XIX se mantuvo, cuando fallecía alguien, pues hacerle un molde de cera al rostro, ¿vale? Y en muchos casos esos moldes posteriormente se utilizaron para hacer este tipo de retratos funerarios. Bien. Aquí veis desde arriba, ¿no?, esa perfección en el rostro. Que se trate de un retrato, e incluso de un retrato extraído directamente desde la máscara funeraria, no quiere decir que no haya idealización. Realmente el Renacimiento es un periodo
en el que la idealización está absolutamente presente. Las formas, los rostros, los gestos se modifican porque prima la armonía ante la realidad. Me explico. Eso de que prima la armonía ante la realidad, creo que la mejor manera de entenderlo es comparándolo con lo que va a venir después, con el barroco. Mientras que en el barroco lo que prima es lo real, a veces llegando a hacer hincapié en elementos pues casi sórdidos o en elementos que llegan a la caricatura, ¿no? Los defectos son los que hace algo real, ¿no? Sin defectos no hay realidad. Pues mientras que en el barroco se hace hincapié en esos defectos para contribuir a esa imagen de realidad, en el Renacimiento esos defectos se obvian. Son retratos, son imágenes reales, pero pulidas, sin defectos, modificadas para conseguir el aspecto de armonía. Fijaos que además la imagen que nos presenta aquí de esta Hilaria de Carreto es la de alguien durmiendo plácidamente. No nos representa la muerte de manera cruda, sino que nos representa como un sueño. Fijaos además lo tremendamente llamativo del traje de esta mujer. Va tocada con una especie de masoquio. ¿Os acordáis lo que era el masoquio, no? Ese tocado del norte de Italia, sobre todo de Florencia, aunque estemos ahora en Lucca. Y con un traje, con un cuello abotonado, la verdad es que tremendamente llamativo y que acentúa el cuello. Vuelvo a insistir en los estándares de belleza. El canon de belleza del Renacimiento, el canon de belleza femenino del Renacimiento, que empieza a fraguarse en este momento, nos presenta a mujeres con el cuello tremendamente largo. Y una manera de acentuar eso es con este tipo de ropa. Bien, aquí veis otra imagen de ese sarcófago con el perro, también un perro tremendamente realista, ¿no? Las manos cruzadas sobre el pecho. No sé si llegáis a ver lo que os decía antes de la labor a trépano. Fijaos cómo esto está calado, ¿vale? Esto está hueco. Hay un espacio entre el brazo y el cuerpo. Y también, insistiendo en lo que decíamos antes, en esa cierta monumentalidad y desproporción en las obras de la Quercia, fijaos el rostro tremendamente fino, armónico, un cuerpo muy muy estilizado, que incluso además los pliegues del vestido aumentan esa sensación de estilización, y sin embargo con estas pequeñas muñecas sostiene estas enormes manos. Es algo que luego Miguel Ángel va a volver a hacer de manera muy habitual, muy muy habitual. Bien, aquí veis ese pequeño perrito que os decía que simboliza la fidelidad de Hilaria de la Quercia hacia su marido. Aquí lo veis, creo que mejor. Fijaos de nuevo la minuciosidad con la que se trabaja esto y el pulido posterior de las obras. Bueno, ya le hemos dado vuelta ya completa a ese perrito que se apoya incluso sobre la capa de la propia difunta, ¿no? Pero aparte de esto, que ya digo que en realidad tiene modelos previos en el gótico y esa influencia del norte de Europa, quizá lo más llamativo es lo secundario. Esto suele pasar bastante a menudo, ¿no? Lo más innovador, lo más rompedor se coloca en partes secundarias. En la parte inferior de ese catafalco, los dos lados largos de ese catafalco están decorados con una especie de procesión de angelotes portando guirnaldas. Esto está tomado directamente del mundo romano. Aquí los veis. Pero es que además esos angelotes, si os dais cuenta, en cuanto a posición, son tremendamente realistas. Aquí ese contraposto que yo os decía antes, lo vemos aquí perfectamente. Fijaos que si comparamos esta posición
con la de Cristo crucificado que hemos visto antes, que Fra Angelico intenta simular que Cristo carga el peso sobre una única pierna, pero lo hace de una manera, bueno, pues un tanto embarada y poco realista. Sin embargo, aquí estos angelotes pues tienen un movimiento enorme. Vemos como sí que es mucho más realista la posición de estos angelotes, ¿no? Al cargar el peso en una única pierna, la otra pierna se puede levantar, se apoya solo la parte delantera del pie, la cadera gira, pero claro, al girar la cadera también los hombros equilibran y crean una especie de S. No sé si tengo puesto. Voy a volver atrás para ver el general. Aquí. Se ve mucho mejor. Pero claro, es que no solo nos crea ese contrapuesto, sino que si os dais cuenta, los angelotes tienen de nuevo ese aspecto relajado, ¿no? Piernas cruzadas, movimiento. Esto es completamente innovador en este momento. Por eso se considera, como digo, una de las principales obras de la Quercia y desde luego una de las principales obras escultóricas del primer 480. Volvemos hacia adelante y os había enseñado una taza, esta de aquí. Bien, junto en este primer periodo que os decía de la Quercia, junto con el monumento funerario de Hilaria de Carreto, tenemos como principal obra de la Quercia esta fuente. Esto es la plaza de la Señoría de Luca, la plaza del Ayuntamiento de Luca, y bueno, allí desde el siglo XIV había una fuente para que las caballerías abrevasen, pero en 1409 el Ayuntamiento de Luca decide encargarle a de la Quercia, que en aquel momento acababa de hacer el monumento funerario para pues la mujer más importante de Luca durante un tiempo. Bueno, pues le encarga que reforme la fuente. Lo que había era un pilón, básicamente un pilón, y de la Quercia diseña una gran fuente monumental de planta rectangular con una forma de C. ¿Vale? ¿Veis? Estos tres muros completamente decorados con esculturas, ¿vale? Y una serie de lobas, ahora veremos, ahora me acerco, una serie de lobas funcionando como surtidores de esa fuente. Aquí lo veis desde más cerca. Se trata de la fuente de Gaia, fuente de la alegría o fuente de Gaia. Se considera la primera fuente monumental del Renacimiento, ¿vale? A día de hoy la vemos cubierta, rodeada por una reja. De hecho, yo esto os aviso, lo que vemos a día de hoy es una copia, ¿vale? La fuente original estuvo aquí, en este sitio, exactamente ahí, hasta 1858. Pero en 1858, por un lado, el mal estado de conservación de las piezas originales y por otro lado, la búsqueda de conservación de lo que quedaba, hace que se desmonte la fuente, se traslade lo que quedaba de esculturas al interior del ayuntamiento y se encargue a Tito Sarocchi, una copia. De modo que es una copia en cuanto a escultura perfecta, aunque hay ligeras variaciones. Ahora hablamos de qué variaciones son y por qué se producen esas variaciones. En el diseño original, lo que decide hacer de la Quercia es una fuente con la Virgen, una Madonna, en el centro. La vemos aquí,
flanqueada por dos ángeles, uno y otro, y por las virtudes. En realidad es una mezcla de virtudes teologales y cardinales. Vemos la fe, la esperanza, la caridad, pero también vemos la justicia o la fortaleza, ¿vale? Es una mezcla de virtudes. En los dos laterales, en el diseño original de la quercha, había previsto colocar una anunciación, de modo que el arcángel Gabriel quedaría en un lateral y la Virgen en otro. Pero en el último momento, durante las obras, decide cambiar y termina colocando dos escenas, dos relieves con la creación y con la expulsión de Adán y Eva. Junto con estos elementos, que si os dais cuenta son puramente religiosos, puramente cristianos, de nuevo, como muestra de lo que está pasando en la Italia del siglo XV, de la Quercia decide añadir dos personajes que no son religiosos. Decide añadir en un lateral una escultura de bulto redondo de Acca Laurentina y otra escultura de bulto redondo en el otro lateral con Rea Silva. No sé si os acordáis de quién son Acca Laurentina y Rea Silva. Bueno, pues Rea Silva es la madre mitológica de Rómulo y Remo, ¿vale? Teóricamente es la hija de Eneas, bueno, una de las hijas de... No hija, en realidad es bisnieta, pero descendiente de Eneas y de Venus, y ella mantiene relaciones con Marte y de ahí nacen Rómulo y Remo. Y Acca Laurentina es la mujer de Fástulo, que es el pastor que protege a Rómulo y Remo, ¿vale? Ahora las veremos, pero ya os aviso que en la fuente actual, en la fuente que hoy en día se ve, si pudiésemos ir a Luca, esas dos mujeres no están, por una razón fundamental, y es que se trata, Rea Silva y Acca Laurentina, de las dos primeras esculturas con desnudo femenino en espacio público. 1400, bueno, se hace entre 1409 y 1419, y por primera vez en 1419 aparecen dos figuras mitológicas femeninas desnudas. Eso en 1419 se puede permitir por primera vez. Antes no podía ser, era impensable colocar esculturas de mujeres desnudas al exterior, pero en 1858, cuando se rehace la fuente, se desmonta para llevarla al museo, el alcalde de Luca decide que colocar aquí y aquí dos esculturas de mujeres desnudas es inmoral. Bueno, es curioso, ¿no?, que lo que es perfectamente factible en 1419 y durante siglos, en 1858 sea inmoral. Pero bueno, el caso es que lo que hoy hay es una copia. Si os parece, aunque sea